¿Qué pasaría si para ver la verdad tuvieras que perder la vista? Sansón, el hombre más fuerte de Israel, cayó en la oscuridad, pero de allí descubrió una fuerza que no dependía de sus músculos, sino de su carácter. El día de hoy, junto a nuestro invitado especial, hablaremos de cómo la discapacidad visual puede revelar una potencia interior que el mundo no siempre alcanza a ver. Ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familias TDAH, comunidad TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada sábado salimos con un episodio y contaremos cómo el día de hoy con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muchísimas gracias por estar aquí, papás, mamás, queridos docentes, querida comunidad. Un sábado más celebrando un momento muy especial. Nos encontramos en el Día Internacional de la Discapacidad y vamos a hablar el día de hoy sobre la discapacidad visual desde un punto de vista muy particular, y vamos a utilizar también unas metáforas que nos van a ayudar a explicar nuestro punto de vista relacionado con las fortalezas internas. Así es que el día de hoy contamos con un invitado muy especial. Nos acompaña el día de hoy el sociólogo Luis Hernández, quien es conductor y productor del podcast Soy Audio, cuyo contenido va a orientar a toda su comunidad en torno a la realidad de las personas con discapacidad visual. Señor Luis Hernández, ¿cómo está? Bienvenido a Yo Te Escucho nuevamente. Efectivamente, muchas gracias, estimada Carla, por tu invitación, y acá estamos para responder tus preguntas, sobre todo para orientar a los padres y docentes y a todo tu público que tanto te sigue cada sábado. Sobre todo porque queríamos, nuestra maravillosa comunidad, queridas familias, abordar la discapacidad visual desde un punto de vista muy particular, algo que nos pudiera ayudar a poder complementar información pues relacionadas con nuestras fortalezas internas, con nuestro mundo interior, con el solo hecho de tener que trabajar frente a una sociedad que cada vez es más exigente, pero que es muy poco flexible ante las posibilidades que las personas con discapacidad pueden tener para insertarse dentro de una sociedad. Sí, fíjate, el caso de lo social, digamos así, es muy complicado. Yo no critico en un sentido sancionador a la sociedad, porque entiendo que en parte su actitud se debe a falta de información, se debe a falta de orientación, lo cual a buena hora está siendo un poco enfrentado por programas como el tuyo y como mi podcast, ¿no? Modestamente mi podcast. Tú haces una gran labor al salir al frente de la falta de conocimiento y de orientación para poner tu tremendo granito. Lo de granito ya es un poco irónico porque es un granazo de arena el que tú pones con todo lo que haces. Ahora, es complejo porque sí, es falta de orientación, pero yo creo que hay algo más en el fondo de la sociedad y tal vez sea un poco falta de formación en humanidades. A la sociedad le falta profundizar más en su propia naturaleza para experimentar no solo la posibilidad, sino la capacidad de tener un poco las ganas, el interés de acercarse al prójimo para hacerle un poco, voy a inventar un término, ayudativo. No siempre somos ayudativos. Comentábamos, te acordarás, Carla, fuera de micros, que alguna vez tú me has visto en una esquina y veía gente que pasaba y no se detenía. No me estoy quejando, estoy describiendo el problema. ¿Qué es eso? ¿Falta de información solamente? ¿Falta de conocimiento? No. Yo creo que es lo que ahora se llama falta de empatía. Y la falta de empatía implica un poco
la falta de cultivamiento interior en la gente. También hay de eso, ¿ah? Y por eso, señor Luis, justamente este episodio es tan importante para nosotros, porque cuando hablamos acerca de una discapacidad física, la sensación, la percepción que puede tener aquella persona con esa discapacidad es el tratar de no solamente de comprender lo sucedido, sino de ver de ver el mundo desde las limitaciones. Y algo que hemos conversado también fuera de micros es el trabajar mucho con nuestra fuerza interior. Y justamente con el señor Luis comentábamos una metáfora muy interesante que queríamos plantear el día de hoy para nuestro episodio, que era la metáfora de la historia de Sansón. Creo que nos gustaría muchísimo poder hablar acerca de más allá de lo que ya conocemos sobre la discapacidad visual, ahora poder hablar un poco de nuestra fuerza interior desde esta metáfora. Señor Luis, ¿qué relación hay para usted entre la metáfora de Sansón y la discapacidad visual? Bueno, fíjate, hace años yo leía a un autor norteamericano cuando hacía mi tesis, Thomas Cutford, se escribe así en español, suena Thomas Cutford, que hablaba del niño ciego en la sociedad y la escuela, más o menos ese era el título. Y él hablaba de la figura de Sansón. Esta figura nos permite atravesar o digamos dar un paseo por los diversos tipos de sensaciones que uno experimenta ante la pérdida de la vista. Y yo agregaría particularmente no solo ante la pérdida, sino ante el hecho de nacer sin ver. El hecho de no ver en sí me hace sentir varias cosas que van desde la impotencia hasta la frustración, pasando por la angustia, por varias cosas. No nos asustemos. Sí, la ceguera, repito, sí nos da la posibilidad de experimentar diversas sensaciones que, claro, vamos a ir manejando, y ahí viene la terapia, ahí viene lo que tú llamas la psicoeducación, ¿no? Ahí viene un poco la preparación inclusive de los padres. Y yo te agradezco, aunque esto es espontáneo, pero me viene a la mente la necesidad de agradecerte esta posibilidad, porque fíjate que estamos conversando y acá salta la importancia que tiene el rol de los padres, por ejemplo, a partir de lo que sentimos en un sentido medio Sansón, ¿no? Tú sabes la historia de Sansón, a él le quitan la vista y él, que había sido un hombre de mucha fuerza sobrenatural, él queda pues neutralizado, no ve, no se puede defender, lo pueden jalonear, le pueden hacer todo, hasta que llega un momento en que el tipo se harta, porque debe haber sentido alguna frustración, algún hartazgo de esos que ya no se aguantan adentro. Y en el caso en el que él se encuentra amarrado a unas columnas, él dice hasta acá nomás, y él derrumba las columnas, derrumba el edificio donde está, y muere él, pero mueren todos los que le estaban haciendo daño, ¿no? Entonces, como vemos, la figura de Sansón nos ilustra acerca de la gran gama de posibilidades, de sentimientos que se pueden experimentar y que no se deben ignorar, sino que más bien hay que ir tratando en forma terapéutica en el caso de la ceguera. Y sobre todo porque en esta metáfora, señor Luis, justamente lo que menciona es la ceguera, la fuerza, el cabello como elementos externos que él asociaba con el poder. Y cuando él lo pierde, pues ahora lo que hace es buscar dentro de él la fuerza para poder pues liberarse de lo que le estaba sucediendo. Claro, él dice, ¿qué hago ahora? Bueno, voy a poner todo lo que tenga de mí, ya no solo físico, sino psicológico, emocional, para acabar con esta gente. Si voy a acabar conmigo, bueno, también acabaré con ellos, ¿no? Es un poco la descripción del hecho, y eso es lo que a él le permite a él sacar como de un volcán una especie de, qué sé yo, de fuerza, de energía que lo hace derrumbar el establecimiento en el que se encuentra, ¿no? Y eso es lo que nosotros, o mejor dicho, esto es lo que usted recomienda cuando una persona tiene una discapacidad, que enfoque el aquí y ahora para un futuro, no desde el aspecto físico de lo que le falta, sino de esa fuerza interior que debe de aprender a conocer. A ver, yo te diría lo siguiente, lo que hay que hacer en un caso como este es usar al Sansón positivo, porque efectivamente puede uno tener la rabia de Sansón. Yo creo que Sansón en su momento
a su manera sintió algo de rabia. Pero nosotros, ya ahora conociendo lo que se conoce de las implicaciones de la ceguera, etc., etc., nosotros podemos un poco orientar a ese Sansón, no para que se tire en contra de los demás, sino para que rompa todas esas barreras que incluso impiden que los demás lo ayuden. Y acá entra el carácter, lo que hemos conversado también nosotros muchas veces. Hay gente que, teniendo el problema de la ceguera, toma su carácter no para irse contra los demás, no para culparlos, no para agredirlos, sino para romper cuanto obstáculo existe, cuanto obstáculo se le pueda presentar, y así salir adelante. Yo conozco gente que de haberse derrumbado ha salido, y ha salido, caramba, no solo para ayudarse a sí misma, sino que ha ayudado a otras personas ciegas también a salir adelante. ¿Cómo? A punta de carácter, a partir de su propio punche, de su ñeque, ¿no? Si uno tiene ñeque, hay que saber capitalizar ese ñeque en forma positiva, no para acabarse uno ni para acabarle la vida al resto. Y eso tiene que ver con la familia, porque si no orientamos este punto, la persona va a sacar al Sansón y le va a hacer daño a su familia. Y eso no solo no es justo, es injusto y es inadecuado. Y señor Luis, cuando nosotros vemos en la historia de Sansón que Sansón pierde la vista, que Sansón pierde el cabello, es decir, pierde la fortaleza, no la fuerza física, entonces habíamos también hablado desde el punto de vista científico que muchas veces al perder un sentido, los otros sentidos se agudizan, los otros sentidos se pueden desarrollar. ¿Cree usted que esta metáfora también nos ayuda a poder dar este empujoncito a aquellas personas con discapacidad física que traten de explorar qué otras habilidades, qué otras fortalezas, qué otros aspectos hay en su vida que los puede ayudar a poder salir adelante en esta sociedad? A ver, te voy a compartir por así decir, un pedacito de pastel de uno de mis episodios de mi propio podcast. Ajá. Una metaforita más. Yo siempre comparo al ser humano, sin pretender someterlo a niveles de máquina, de simple máquina. El ser humano no es una máquina. Pero voy a hacer un paralelo entre el ser humano y la computadora. Los sentidos son como aplicaciones sensoriales. ¿Se entiende? Como aplicaciones sensoriales. O sea, tenemos la aplicación vista, la aplicación oído, el sentido aplicación tacto, que vienen con la computadora, el tacto, el olfato. Cuando falta la vista, que es como la cámara de video, cuando esta no funciona, lo que nos queda es reprogramar el resto de aplicaciones, no para que reemplacen la vista, pero sí para que paleen la falta de esta. Es decir, hay que reprogramar, hay que hacer todo lo que se puede hacer en un sentido informático, un poco el paralelo, para que el oído se oriente a captar cosas que la persona que ve las percibe, pero no como algo que se tiene que decodificar, o sea, que se tiene que interpretar. El oído ahora tiene que ser orientado a la interpretación que se requiere ante la falta de la vista. Y lo mismo el tacto, ya no hay que tocar por tocar. Ahora hay que tocar para descubrir, y eso implica reorientar y reprogramar la aplicación tacto, ¿no? Y lo mismo pasa con el olfato y el oído. Y hay otros programas secundarios que van a ir en refuerzo de las aplicaciones madrina, digamos, de las aplicaciones sensoriales. Estos programas son, por ejemplo, identifica voces, otro ubícate, otro detecta sonidos secundarios en el ambiente. Si suenan cubiertos es porque estoy en un restaurante, porque estoy en una cocina, por ejemplo. Espero que este tipo de metáfora te ayude. O sea, eso implica la ceguera, tener que trabajar las aplicaciones sensoriales que quedan para ver de sacarles el máximo de provecho y de producto. Y eso implica terapia, lo que tú siempre pretendes hacer con la familia. No solo hay que programar al ser que lleva esas aplicaciones, hay que programar a quienes lo rodean
Entre otras cosas, para que chequeen si esas aplicaciones están funcionando bien o si de vez en cuando hay que darles un clic. Le hace clic emocional, clic educativo, etc, etc. Y esa parte, señor Luis, es muy interesante porque desde el caso de la computadora hay un factor externo que venimos a hacer nosotros mismos, Eso, ¿no? pues. Nosotros para Eso. poder hacer clic y activar. Pero en el caso de Sansón, él no tenía a nadie que le haya pasado la voz, no tenía a alguien que le hubiera puesto una mano en el hombro. Él sacó desde su interior esa decisión de poder explorar esos sentidos, de poder explorar dónde estaba su fuerza. Es decir, que para salir adelante, la fuerza de voluntad es lo que nos va a ayudar a poder activar a los otros sentidos. Claro. Sansón era una computadora sin internet, sin wifi, o sea, Ajá. y eso, o sea, en esa época no había ni computadora, él era una especie de... No, ahí lo que se da es el carácter, ¿no? Exacto. El carácter, el punche, el ñeque, yo no me voy a quedar aquí ni de juego, por no decir otra cosa. Entonces, señor Luis, más que fuerza de voluntad en la discapacidad visual o en la discapacidad es el carácter. Sí, el tipo de carácter que uno tiene. El carácter me marca. El carácter viene a ser, incido en la... Así como hay computadora, había la Pentium 486, el Windows 7, el Windows 10. Así hay gente con distintos tipos de carácter, ¿no? Carácter y con textura psicológica, espiritual y también, por supuesto, material, neurológica, ¿no? Entonces quiere decir, señor Luis, de que el verdadero poder del ser humano no está en la parte externa. El verdadero poder del ser humano está en ese carácter, en esa fuerza interior, en aquello que no se ve. Sí, requiere complemento externo, pero el carácter, o sea, lo interno, como dices tú, es fundamental. Yo puedo tener todas las ayudas tecnológicas, pero si soy un ocioso, voy a esperar que me den hasta de comer en la boca. O sea, está de más el apoyo externo si adentro de mí no hay nada. Y eso es lo que nos debe preocupar de los niños, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad como la visual. Sí, tiene la discapacidad y eso debe llamar nuestra atención, pero lo que hay que buscar es qué hay dentro de él, cómo está su carácter o si se puede formar su carácter. Como digo, hay que resetear su carácter y hay que orientar las aplicaciones sensoriales que le quedan, ¿no? Exacto, señor Luis, porque entonces tocó un punto importante que había mencionado al inicio, que es estos niños que tienen esta discapacidad visual, pues ese carácter lo tienen que formar de los factores externos, en este caso los factores ambientales, que es el hogar, papá, mamá, la familia. Por lo tanto, la familia, ¿cuán preparado tiene que estar para poder justamente activar este carácter en nuestros chicos con discapacidad visual? A la familia también hay que tratarla como, vamos a decir, solo por ilustrar, la familia tiene que trabajar en red con la persona, o sea, a todo el sistema, es como un sistema. La familia es como un sistema que hay que optimizar, ¿no? Es como en una empresa. Ya, la computadora va a trabajar, pero vamos a trabajar con computadoras que van a trabajar con intranet. Hay un intranet muy íntimo, psicológico, afectivo, que también es material, pero es intranet espiritual que solo se encuentra en la familia. Yo solo no puedo, necesito a mi entorno familiar, a mi entorno más increíble, pero más profundo posible para que éste trabaje conmigo. Entonces, señor Luis, quiere decir que la discapacidad, sea visual o sea cualquier otro tipo de discapacidad, es la oportunidad para poder descubrir tal vez otros tipos de poderes, otro tipo de herramientas que nosotros tenemos y que, claro, no lo hubiéramos podido pues percibir antes. Es decir, la discapacidad la tenemos que ver como una manera de ir pues generando esta exploración interna y junto al carácter ir dando lo mejor de nosotros. Sí, acá yo diría, ¿no?, que un poco... Acá sí rige un poco lo de la contradicción. Dicen que el mismo refrán dice, no hay mal que por bien no venga. Yo no digo que bien tener discapacidad, no me malinterpreten. Pero cuando ya la discapacidad sí se ha presentado, hay que sacarle la vuelta. Voy a usar el término. A la discapacidad hay que aprender a sacarle la vuelta. Y eso implica trabajo conjunto de yo como persona con discapacidad, de mi familia y de mis coaches, de mis
mis programadores, ¿no? Usando la metáfora de mis programadores, en este caso, que me van a tener que poner óptimo a mí y a mi familia para trabajar en red, en grupo, porque solo no voy a ir a ningún sitio. Señor Luis, y desde el punto de vista social, la metáfora de Sansón, ¿de qué manera nos puede aportar como una sociedad que intenta, trabaja por la inclusión, por la diversidad? Bueno, siguiendo con lo mismo, la sociedad y el Estado tiene que aprender a sacarle la vuelta a la tragedia de Sansón para que Sansón también contribuya con el bien común. O sea, yo puedo ser Sansón y contribuir al bien común derrumbando todos esos límites que ya no me afectan solo a mí, sino a la sociedad. La ignorancia, la falta de oportunidades, hasta la corrupción. Hay muchos muros que derrumbar a nivel social, económico. No voy a ahondar en otras cosas como, en fin, como lo político, etc., etc. Pero hay muchos muros que juntos tenemos que derrumbar y que sin la fuerza de Sansón, ahí voy con lo que tú me dices, todos tenemos que trabajar, pero sin la fuerza de Sansón no podemos hacer mucho. Entonces, señor Luis, esta metáfora de Sansón, la historia de Sansón nos enseña que no necesariamente todo se puede hacer con los ojos, que existen otros factores o elementos que nos ayudan a alcanzar nuestro potencial. Sí, porque esos factores no existen por gustos. Date cuenta que las casualidades no existen en la maravilla de la creación de lo natural en su propio orden, a partir de su punto generador. Nada existe por gusto. Ningún sentido se da por mera casualidad o porque sobra. Nada sobra. En el contexto de lo humano, de lo natural, de lo antropológico, nada fue producto de una tirada de dados. Nada de eso. No, o sea, la creación no fue ningún juego de azar. Entonces, señor Luis, esta batalla de Sansón, esta batalla interna, cuando él pierde la vista, cuando él pierde el cabello, cuando él cree entonces o percibe de que pierde la fuerza, es donde empieza con esta lucha interna de tratar de descubrir dónde había otra fuerza que lo pudiera liberar. Entonces la idea no es tanto ver qué tan fuerte eres, sino qué haces con esa nueva fuerza que vas a descubrir. Acuérdate que Sansón era un juez. Entonces nosotros necesitamos Sansones justicieros, entre otros, ¿no? Sansones que empujen a la empresa, Sansones que empujen a la educación, Sansones que con toda su fuerza pisoteen la ignorancia para levantar a los ignorantes y culturizarlos. Porque el tema no es el ignorante, el tema es la ignorancia que nos ahoga. Pero eso significaría, señor Luis, de que las personas con discapacidad visual, en este caso por nuestro tema de hoy, estarían empoderados para poder lograrlo. Pero muchas personas con discapacidad visual más bien se quedan en esta primera fase de Sansón, en donde pierde todo y no logran descubrir esa fuerza interior. Se quedaron calvos, pues. El problema es ese, se quedaron calvos y no saben cómo hacer porque es que no se conoce. El problema, la tragedia del ser humano es que se ha desconectado tanto de sí mismo que se ha vuelto ególatra antes que conocerse. Entonces me rindo culto a un yo que no se conoce, y ahí viene el problema. Ahí entro en trompo, no me doy cuenta de lo que pasa en mí, no soy capaz, ya no solo no de descubrir, sino de tomar conciencia de la fuerza que yo sí tendría si yo me cultivo. Y señor Luis, entonces, ¿cuál es la sugerencia que le podríamos brindar a todos nuestros oyentes y nuestra comunidad, familias que tienen en el hogar a una persona con discapacidad visual, en cómo hacer que ellos que ante esta metáfora han perdido los ojos, han perdido el cabello, cómo hacerlos descubrir esta fuerza interior, este carácter? Bien simple, trabajando en equipo. La familia es fundamental, no me voy a cansar de repetirlo. La familia es pieza, pero así clave de todo a clave para levantar a la persona y para que la familia se levante, porque cuando una persona pierde la vista o nace sin ver, la familia entera sufre de voy a usar el término, de un terremotazo, un terremotazo psicológico, cultural, hasta económico, porque ponte que sea un padre el que pierde la vista, el padre mantenía a la familia, ¿qué va a hacer de los demás? Sí. Entonces aquí hay que poner las barbas en remojo
y reconocer que tenemos que trabajar en equipo. La persona que en este caso enfrenta el problema y quienes la rodean, porque todos van a tener que pasar por tratamiento. Una para aceptarse y los demás para aceptar a quien tiene que aceptarse y así trabajar en equipo para salir adelante. Repito, a Sansón no hay que amarrarlo, hay que orientarlo para que su fuerza sea un poco el motor que permita contribuir el bien común, y el bien común comienza por el bien familiar. Y si hablamos nosotros como sociedad, ¿qué es lo que debería estar haciendo la sociedad que sabe de que la discapacidad visual es parte también de nuestra comunidad? ¿Cómo debería estar la sociedad abordando esta fuerza interna de nuestras personas con discapacidad visual? Bueno, la sociedad en primer lugar necesita, porque la sociedad no es sola, yo acá hago ya en otro terreno otra metáfora, es como una pareja, sociedad y Estado. La sociedad es como la madre que necesita que el Estado, el esposo, la apoye, la ayude. Muy poco puede hacer la sociedad por sí misma. El Estado tiene que asignarle recursos, prestarle atención, convocar especialistas que no solo conversen como lo hacemos tan amablemente tú conmigo sobre este tema, sino especialistas que dispongan que se haga lo que hay que hacer para que, por ejemplo, la familia cuente con el apoyo necesario, no solo con el bla bla bla, sino con el apoyo necesario, porque suena muy bonito, familia, apóyate, apoya a tu persona con discapacidad. Sí, pero ¿con qué? Entonces ahí entra a tallar el Estado, que va a ir por la familia y va a ir proyectando desde la familia hacia el resto de la sociedad, hacia la red de instituciones intermedias de la sociedad, para que entonces se puedan ver los resultados de un trabajo terapéutico conjunto a favor del bien común, que incluya, que incorpore como parte de ese bien a las personas con discapacidad visual. Y señor Luis, ¿y esta metáfora de Sansón podría aplicarse de alguna manera a una persona que no tenga discapacidad? Es decir, ¿cree que esta metáfora también puede ayudar a aquellas personas que no pertenecen a... Muy buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque Sansón no tenía la discapacidad. A Sansón lo agarran viendo y siendo un hombre, por eso un juez, en términos coloquiales, un fortachón de esos que había que temerle. ¿Y qué dicen? Hay que bajarnos a Sansón. Entonces, bueno, hay toda una historia, ¿no? Con su esposa, que es cómplice, lo emborracha, le da vino y le corta el pelo cuando está durmiendo y etc, etc. Bueno, lo que quiero llegar es a esto. Te voy a contar algo. Yo discuto el término discapacidad como tal, yo lo discuto. Lo que pasó con Sansón fue que lo incapacitaron. Y entonces, frente a eso, lo que tenemos que hacer es que ante el riesgo de estar en el plan de Sansón, no nos quiten la incapacidad. Hay que recapacitar a la persona que está en el plan de Sansón para que vuelvo a decir, utilice, pero en buena forma, en forma positiva, la fuerza que puede recobrar interiormente. Que, ojo, no va a llenar el vacío que la falta de vista le ha dejado, pero sí puede recuperar su fuerza emocional, su fuerza de carácter para salir adelante, como lo han hecho amigos que yo conozco. O sea, yo he conocido Sansones que han llegado donde cualquiera de repente no llegaría. Y señor Luis, ¿quiere decir también en la historia de Sansón que los filisteos y Dalilas también pueden ser actualmente algunos sinónimos, pueden estar aquí también dentro de nuestra sociedad? Bastantes Dalilas y filisteos yo he conocido. Claro que eso es lo interesante. Hay una canción que dice que la vida sigue igual, ¿no? Mira, los tiempos cambian, los modos de relacionarnos también, los modos de producir, los modos de intercambiar bienes y servicios van renovándose. Antes hablábamos, la técnica de hoy, cuando Sansón no habían computadoras ni pensar el wifi, sería cosa de brujería. Pero el ser humano sigue siendo el mismo, su conducta. Hoy también hay fariseos, hoy hay filisteos, hoy hay posibles Sansones. Y en esa medida, si hoy a alguien le pasa lo de Sansón, bueno, metafóricamente, si hoy le pasa, no es que le van a cortar el pelito, pero si hoy le pasa que pierde la vista, hoy también, así como hoy hay Sansones,
hoy también hay la posibilidad de retomar el carácter y ser Sansón, pero Sansón para el bien. Así es. Señor Luis, entonces, en este Día Internacional de la Discapacidad, ¿qué mensaje le gustaría dejar a su comunidad de Soy Audio, a nuestra comunidad de Yo Te Escucho, que realmente están ávidos de generar este proceso de Sansón para recuperar en sus hijos o en algún familiar esta fuerza interna y este carácter que necesitan para seguir pues insertándose en la sociedad? Bueno, yo diría que ante la, vamos a decirlo así, ya, se presenta la llamada discapacidad visual. No derrumbemos lo que nos rodea. Saquémosle la vuelta a esa discapacidad. Otra metáfora usaría, la discapacidad es como una pareja con la cual una pareja que uno no esperaba, con la cual hay que aprender a convivir. Y no solo convivir, sino hay que aprender, incluso yo diría a aprovechar para lo que tú dijiste en algún momento, me parece, para optimizar recursos que nosotros teníamos desperdiciados. Si usted veía y ahora no ve, pero escucha, bueno, le cuento que puede aprender a oír mejor de lo que oía. Y no porque el oído se le va a mejorar así en forma mágica, no. Hay cosas que usted escuchaba, pero a las cuales no les prestaba atención. Hoy, sáquenle el jugo al oído que tiene y disfrútelo. Escucha a los pajaritos desde otra perspectiva distinta de la cual usted los escuchaba mientras los veía por la ventana. Es un pequeño ejemplo que les doy, y el mensaje de que no todo se pierde. El todo no se pierde así nomás. Bueno, el todo se pierde cuando uno se va de este mundo. El todo material, el todo pasajero se acaba cuando uno muere, pero lo demás permanece. Señor Luis, y si nuestra maravillosa comunidad desea conocer mucho más sobre la discapacidad visual desde su vida, desde sus perspectivas, desde su mirada, su experiencia, y también conocer invitados que usted tiene y que le permiten también seguir generando más información para nuestras comunidades con discapacidad visual, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, gracias por la posibilidad de permitirme invitar a tus oyentes, a tu público en general, a escuchar mi podcast en mi canal de YouTube, que es Soy Audio. Tú vas a poner, tengo entendido, las indicaciones, ¿no? En los comentarios. Soy Audio Podcast. Me pueden escribir también al correo electrónico soyaudiopodcast@gmail.com. Entonces, serán bienvenidos, suscríbanse a mi canal, ahí tienen ustedes las señales, como dicen en los comentarios de tu programa, y gracias por darme esta posibilidad de compartir con ustedes todo esto, ¿no? Y señor Luis, y qué bonito haber utilizado esta metáfora de Sansón, que creo que va a ayudar a muchas familias a poder comprender un poco más, pues cómo una persona con discapacidad visual vive, siente, piensa y lo que realmente necesita para poder ser comprendido, entendido y sobre todo motivado a que forme un mejor carácter. Así es. Voy a decirlo así, hagamos del ñeque sansónico, la palabra no existe, pero del ñeque sansónico hagamos algo nuestro, para bien. Muchísimas gracias, señor Luis Hernández. Ha estado con nosotros el sociólogo Luis Hernández, conductor y productor de Soy Audio. Ya saben que lo pueden encontrar en YouTube. Y papás, mamás, querida y maravillosa comunidad, si te ha gustado este episodio y quieres compartirlo para que otros más puedan también pues verse beneficiados con su contenido, compártelo. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, y te dejo un abrazo inteligente, invitándote a que te suscribas, pues le hagas clic a la campanita para generar esa apertura de saber cuándo vienen los nuevos episodios, y estamos aquí contigo contribuyendo con un episodio más cada sábado, y por eso te esperamos el próximo sábado para un nuevo episodio. Muchísimas gracias, señor Luis, por haber estado el día de hoy, y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta pronto con todos.